Razer y sus clásicos audífonos Kraken, en esta ocasión la versión Tournament Edition. Pero ¿por qué esta versión, que tiene varios años en el mercado, sigue teniendo muchas características y cualidades únicas para los streamers hoy en día? Pues bien, vamos a averiguarlo completamente aquí en TechCa. Y bien, como siempre, antes de comenzar, les recordamos que si ustedes quieren que traigamos al canal algún unboxing, review o incluso quieren que hagamos algún tipo de comparativa de productos, háganos saber aquí abajo en los comentarios y lo haremos lo más pronto posible. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora, ustedes dirán, Kelvin, Razer y sus audífonos Kraken realmente ya tienen muchos años en el mercado. ¿Por qué valdría la pena hoy en día en el 2023 comprarlos? Pues bien, la verdad todavía tienen muchas cualidades y prestaciones bastante increíbles y muy pero muy enfocadas en el mundo gamer y sobre todo los streamers, pues por sus características, sus esenciales sistemas de conexión, además de su THX y demás. Pero todo eso vamos a hablar mucho más en detalle. Primero comencemos rápidamente con un unboxing. Y bien, para empezar vamos a ver el detallado de la caja como siempre. Y es que primero encontramos en la parte superior solamente el diseño como tal de los audífonos y su accesorio adicional de conexión USB THX, que es para un mejor sonido digital. Eso lo veremos más adelante. Por el lado de atrás vamos a encontrar las características esenciales de los audífonos por la parte del concepto físico y materiales, y podemos encontrar en la parte de abajo que nos detalla de que tienen dos versiones o dos colores de los audífonos, los negros que fueron los que trajimos acá y los verdes como fluorescente o verde radiante como tal, y de resto no hay nada más en la caja. Así que vamos a empezar a proceder a abrirla por este lado para ver qué nos encontramos aparte de nuestros audífonos, a ver si tenemos algún tipo de accesorio. Y bien, ya teniendo los audífonos desempaquetados, vamos a encontrar tres cosas en la caja. Uno, los audífonos, por otro lado el adaptador THX y por otro lado los audífonos. Entonces primero los manuales, pues como siempre Razer, un manual bastante extenso, y una pequeña tarjeta como de regalo, la cual viene con un raspa para poder sacar un código y colocar en el software y esas cosas que vamos a ver más adelante a ver. Y por otro lado vamos a empezar por la parte del adaptador THX, que este adaptador viene simplemente con un cable trenzado bastante grueso y resistente de 2 metros. Por un lado viene con la conexión USB-A y por el otro extremo de la caja viene la conexión plug 3.5 milímetros para los audífonos como tal. Pero la caja como tal, ¿en qué consiste? Viene con tres botones, uno para subir el volumen, otro para bajarlo y otro para colocarle mute o silencio al micrófono. Además de que a los lados ustedes pueden encontrar unas pequeñas ranuras, unas pequeñas roscas, las cuales ustedes pueden subir o bajar por un lado los bajos y por el otro lado pueden distribuir el volumen tanto de la parte del juego como de la parte de los audífonos. Entonces puedes tener lo que son los audios totalmente independientes y poderlos manipular, así que me parece excelente por ese lado porque para los streaming es perfecto. Y lógicamente en la parte de arriba tiene el botón para activar o desactivar toda la función de la caja como tal THX. Entonces si ustedes quieren simplemente tenerlo como formato estéreo, simplemente le dan clic y lo apagan, y si ustedes quieren activar todo el modo de audio como tal 360 digital y demás, simplemente lo activan y ya pueden manipularlo acá. Así que no necesariamente tienen que estar conectando y desconectando los audífonos o dejando la parte para poder utilizar el audífono como tal normal, así que es muy bien y un buen plus por ese lado. Ahora sí vamos a entrar a la parte principal, que son los audífonos, y vamos a encontrar primero la parte física y los materiales de acabados. ¿Por qué? Porque contamos con unos audífonos que cuentan con una base de aluminio, la cual está mezclada con plástico. ¿Y a qué me refiero? A que tanto izquierda por derecha tiene el logo de Razer en plástico reforzado, y aparte viene con la placa de aluminio que la cual lo sostiene. También viene la diadema con una cuerina sintética en la parte de arriba y un perforado con el nombre Razer. Por la parte de abajo la diadema viene totalmente en tela, como pueden darse cuenta, y eso es muy bien. ¿Por qué? Porque con el tiempo la cuerina se va dañando con el sudor de tu cabeza y demás y se va deteriorando. Entonces de esta parte así no hay ningún problema y es un poco más refrescante y genera menos calor. Igual las almohadillas de los audífonos como tal. ¿Por qué? Porque viene con la cuerina tanto por la parte externa como interna, pero en el centro o por dentro viene de tela, y aparte estas almohadillas vienen por dentro con gel, como digamos un tipo refrigerante, no un aire acondicionado como tal, pero sí te refrigera un poco más los oídos como tal, y así no se genera tanto calor cuando tienes muchas horas con ellos puestos. Entonces yo diría que casi 3 horas puedes durar con ellos y te siente bastante fresco. Entonces por ese lado está muy bien. El cable trenzado también, pero un poco más delgado, y ese cable sí solamente mide 1.3 metros y viene con su conexión directa plug 3.5 milímetros, pero viene con sus 3 anillos para poderlo conectar directamente y por un solo cable tener tanto el micrófono como los audios. Y es que a qué me refiero, a que si su computadora viene con un conector
adaptador totalmente independiente, tendrían que utilizar el adaptador o simplemente utilizar este adaptador, el THX. Pero para eso lo hicieron, para poderlo conectar no simplemente en la computadora, sino en diferentes consolas o incluso en tus teléfonos. Entonces pues por ese lado va muy bien, no hay ningún problema. Ahora, por el lado de micrófono, es un micrófono que viene totalmente retractable, que viene también muy suave para mover, pero a la vez es resistente y rígido donde lo coloques, con un diseño bastante bueno y una forma muy fácil de entrar o salir de los audífonos. Entonces está bastante práctico. Así que en acabados y materiales yo les puedo decir que viene muy bien. Además, la diadema, antes de que se me olvide, viene con 5 niveles para que ustedes lo puedan adaptar, que vienen repujados sobre la misma base para que ustedes puedan adaptar su cabeza. Y detrás se puede encontrar un pequeño cable también muy delgado, que es el que conecta, pero que se protege muy bien gracias a su chasis de aluminio. Así que en todos esos acabados y flexibilidad me parece que tiene un muy buen punto a favor, una muy buena calidad. Ahora vamos a probar lo que es el audio y el micrófono con nuestros test de siempre para ver qué tal funciona. Y bien, ya teniendo nuestros audífonos acá conectados, vamos a colocárnoslos y vamos a empezar a escuchar la calidad del micrófono. Recuerden que lo estamos conectando directamente con el cable como tal y no estamos conectando el adaptador THX, así que vamos a simplemente sacar el micrófono de acá, vamos a colocarnos cerca a la boca y vamos a pasar del audio que tenemos del micrófono de aquí en el estudio a este micrófono en estos momentos. Y bien, ya me están escuchando con el micrófono directamente de Kraken, el cual no está haciendo nada modificado, simplemente lo enchufamos y lo que se está grabando por default. Así que recuerden que también en el software pueden modificar todas estas cosas, pero más vamos a verlo más adelante en el software que viene con el Kraken como tal. Por ahora, díganme ustedes aquí en los comentarios qué tal les parece el audio del micrófono que está botando como tal. Ahora, vamos a conectar este micrófono al adaptador THX para ver si hay algún cambio, que realmente no debería de haber porque este adaptador es solamente para el audio de los audífonos y nada que ver con el micrófono, pero sin embargo, para salir de dudas vamos a hacer este tipo de conexión. Y bien, como pueden ver, ya estamos conectados directamente a la caja y el audio debe escucharse exactamente igual. Aquí estamos viendo en la pantalla que al parecer los decibeles no cambian para nada, pero vuelvo y les repito, coméntenme aquí en los comentarios si ustedes escuchan algún tipo de diferencia. Por ahora, de aquí vamos a pasar de este sonido al software así directamente para que ustedes puedan ver más que todo lo que se puede y no se puede hacer tanto con el THX como con el micrófono en el software. Aquí en la computadora simplemente vamos a un navegador de internet y simplemente colocamos Razer. Vamos a entrar a la página oficial de ellos, que es la primera opción por lo general, y dentro de ella vamos a darle clic en PC. Dentro de PC vamos a ir un poco más abajo y vamos a encontrar la parte de software. Aquí en software van a encontrar varios software independientes como el THX y como el Surround 7.1, que ustedes lo pueden descargar opcionalmente, pero yo les aconsejo que descarguen más bien el Synapse, que viene todo completo en uno. Sin embargo, ustedes al descargarlo lo van a instalar y va a aparecer aquí el icono. Yo también les descargué las dos opciones que les estoy diciendo para que ustedes vayan viendo la diferencia. Por ejemplo, 7.1, ustedes al abrirlo les va a pedir un código. Recuerden que al principio del video les dije que en el manual había un código para raspar e incorporar. Pues bien, aquí lo pueden colocar y pueden activar el sonido 7.1, pero realmente estas dos opciones están ya incorporadas dentro de Synapse. Así que vamos a entrar acá y vamos a encontrar los dispositivos que están conectados. En este caso vamos a ir por la parte de nuestros audífonos y vamos a encontrar 5 pestañas, las cuales son sonido, mezclador, mejoras, actualización y micrófono. Dentro de ellas van a encontrar algo que se llama perfil. Aquí van a encontrar un perfil por default, pero ustedes pueden crear más perfiles. Entonces ustedes pueden crear otro perfil nuevo y a ese perfil pueden cambiarle el nombre y pueden colocar, supongamos, Fortnite. Ya van a ver por qué les coloqué este nombre. Entonces ustedes en esos perfiles pueden encontrar el modo de estéreo, sonido envolvente, que es un sonido de 8 altavoces virtuales, los cuales le pueden generar una buena estabilidad de sonido 7.1, y el modo juego, que es el modo THX. Este modo realmente vale mucho la pena porque les puede dar un poco más de ventaja en sus juegos. Aquí en la parte de abajo nos te explican cómo subir, bajar el volumen y equilibrar entre juego y chat. Ahora, por la parte de mezclador podemos encontrar que el THX está exactamente configurado para diferentes aplicaciones, los cuales ustedes pueden modificar como sonido envolvente o estéreo dependiendo de las aplicaciones, y pueden calibrarlo de esta manera acá mismo también. Ahora, por la parte de mejoras también podemos encontrar lo que es la normalización de sonido y la claridad de voz, que ustedes pueden activar, subir o bajar. Entonces está muy bien. Aparte del ecualizador, que ustedes tienen un ecualizador predeterminado tanto en cada esquina como también uno predeterminado para juegos, para películas y para audio, pero ustedes pueden configurarlo también para cada perfil. Y el micrófono es prácticamente lo mismo. Tenemos el volumen del micrófono, tenemos la sensibilidad del micrófono como tal, tenemos el control del micrófono de tono, que es para que ustedes mismos se autoescuchen, y aquí las mejoras que me parecen que es un plus muy grande, como la normalizabilidad del volumen, la claridad de voz y sobre todo la reducción de ruido ambiente, que realmente vale mucho la pena
activarla para que ustedes tengan un juego más envolvente. Ahora, por la parte de perfiles, podemos ir a la parte de perfiles y encontramos lo que les quería informar, y es que tenemos un perfil predeterminado y un perfil Fortnite. ¿Recuerdan? Pues bien, en perfil no Fortnite simplemente podemos vincular un juego en específico, lógicamente Fortnite, y ya queda la configuración que ustedes hayan hecho anteriormente al juego en específico únicamente. Aquí podemos configurar, por ejemplo, para Call of Duty, y así ya queda para cada perfil una configuración totalmente personalizada con sus audífonos y micrófonos. Realmente vale mucho la pena este software por lo completo que se encuentra. Y bien, como pudieron notar, tenemos un software bastante completo con bastante versatilidad de configuración tanto para el audífono como para el micrófono, así que en software estamos muy bien. Ahora vamos a sacar unas conclusiones, y es que primero que todo son audífonos que tienen materiales y calidad de primera, un software bastante completo como acabamos de ver. Aparte tiene dos cualidades muy importantes como el THX sonido 7.1 y sus almohadillas de aislamiento de sonido. Las dos en conjunto te hacen una emergencia en el juego mucho mejor, te sumerge mucho mejor, te da una muy buena calidad de sonido para que puedas detallar mucho mejor lo que son vidrios rotos, ventanas, pasos detrás tuyo y demás, que te dan una muy buena ventaja. Ahora, si van a jugar Resident Evil o juegos como esos, sí te puede pegar un buen susto, pero eso no vamos al caso. El punto es de que los audífonos como tal te pueden servir no solamente para PC, sino como dijimos al principio, para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y demás. Así que tienes una muy buena versatilidad en esos audífonos, y lo mejor es su precio. Y es que estamos hablando de que, como ustedes ya saben, son audífonos que no son totalmente nuevos, ya tienen un par de años en el mercado, han bajado sus precios bastante, y estamos hablando de $69 en la actualidad en los Estados Unidos. Ahora, la versión verde ha bajado aún más a $55, pero lógicamente según Mercado Libre y Amazon de sus países varían los precios, pero para eso le vamos a dejar los links en la parte de aquí abajo para que ustedes comparen y sepan cuál es la mejor opción de compra. Recuerden que Amazon Estados Unidos reparte a todo Latinoamérica. Así hemos llegado al final de este video y al final de este review. Si les han gustado, no olviden regalarme un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.